La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Saludamos a esta hora al señor Gabriel Amaro, él es el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAT, y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, señor Amaro, muy amable, buen día. Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación a tu programa y a disposición. Bien, yo comentaba antes de irnos a la pausa que el próximo martes 19 va a tener lugar a nivel nacional una movilización contra la violencia, contra la inseguridad ciudadana, la criminalidad organizada, ¿no? Es impulsada por la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y también la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO, ¿no? Y a la que se están adhiriendo distintos gremios sindicales, empresariales y sociales, ¿no? Y también destacaba que se trata de un hecho inédito en el país, pero también es una voz de alerta para el gobierno por la inseguridad y lo que genera esto para el ciudadano de a pie, para las empresas, para las instituciones, etcétera, etcétera. Sabemos que AGAT, que es la Asociación de Gremios Productores Agrarios, está participando en esta movilización, ¿no? ¿Por qué es necesario que iniciemos, señora Amaro, una gran cruzada, una movilización nacional contra la criminalidad organizada, contra la inseguridad ciudadana? A ver, mira, yo estaba escuchando hace unos minutos el pronunciamiento de la Corte Suprema, del presidente de la Corte Suprema, y decía que le habían declarado la guerra a la inseguridad ciudadana y a la criminalidad, pero es parte de su función. No hay que declarar la guerra, hay que hacerlo, hay que actuar. Y el problema es que hemos dejado que estas bandas criminales y el narcotráfico y la corrupción avancen en el Perú a niveles nunca vistos, ¿no? De violencia, de veces que las personas salen y continuamente son asaltadas, robadas, golpeadas, extorsionadas, asaltadas, ¿no? Entonces ya los ciudadanos no podemos hacer nuestra vida y desarrollar nuestra vida de manera segura en el país. Y las actividades económicas se encuentran continuamente amenazadas, no solamente la gran empresa, que en el caso nuestro, por ejemplo, están entrando bandas criminales a los fondos en las zonas rurales de todo el país o asaltando camiones con productos, etcétera, sino que también al ciudadano a pie o al pequeño negocio de las ciudades que son extorsionados. Entonces, esta situación que ya se está tornando en insostenible tiene que parar. Y esto depende de que las autoridades, tanto del Poder Judicial como de la Policía Nacional, el Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, actúen y hagan su trabajo. No puede ser de que suceda lo que hace poco, que habían capturado a unas bandas en el sur de Lima. Poco después, hace poco las han soltado y estos señores continúan haciendo sus fechorías en las calles y los han vuelto a recapturar. O sea, eso no puede ser, o lo que ha pasado en la mina Poderosa, ¿no? De una actividad tan relevante para el país como la minería, que ha sido asaltada con muertos, con heridos, con ataques con arma larga, como si Perú fuera una tierra de nadie, ¿no? Esto tiene que parar. Y por eso tanto los empresarios como los trabajadores, nosotros hemos acudido al llamado que nos hizo la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de la CGTP. Inmediatamente nosotros hemos aceptado la invitación porque es un tema nacional en donde todos tenemos que estar unidos y colaborar y hacer ver de que la ciudadanía en su conjunto, los actores productivos del país, tanto trabajadores como empresarios, nos unimos para poder llamar la atención por un lado, pero por otro lado, para impulsar, perdón, medidas y propuestas para salir de esta crisis de seguridad que estamos viviendo en el Perú. Ahora, echándole a una mirada realista a lo que ocurre en el país, en la vida económica, en la vida social, ¿no? ¿Qué efectos tiene el no ser un país seguro, señor Amaro? Porque usted acaba de mencionar algo que probablemente por el exceso de centralismo,
porque todo se cobija en nuestra ciudad capital, no conocemos lo que ocurre en otros puntos del territorio nacional. Usted menciona que muchos empresarios ligados al sector agroexportador o ligados a las agroindustrias están siendo objeto de amenaza, de extorsiones, de solicitarle cupos, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esto en la vida económica del día a día del país y sobre todo para el tema predictibilidad, para quienes de una u otra manera le echan mirada a unas inversiones a futuro? Nosotros estamos viendo cómo la economía del país se está destruyendo. O sea, estamos en una recesión terrible, estamos decreciendo este año. El próximo año no se augura un mejor año si no se toman las correcciones que debieron haberse tomado hace meses en el país. Cuando la presidenta y delegación de ministros se van a Estados Unidos, a Europa, de viajes para atraer inversión, hace poco estuvieron en el APEC en Estados Unidos, recibiendo la posta, porque Perú es país anfitrión el próximo año, y piden a los inversionistas, porque han tenido reuniones con inversionistas, que vengan al Perú. Cuando viene un inversionista o cuando ve lo que pasa en el Perú, que una mina es atacada por bandas criminales, y además que estas son acciones que han venido sucediendo en el tiempo y el Estado no ha tomado ninguna acción, o una empresa como una empresa agraria en una zona rural es asaltada por 10, 15 personas con un arma larga en cualquier región, en Trujillo, perdón, en La Libertad, en Cañete, en Chincha, en Ica, en Piura, y no se hace nada, en donde la policía hace todos los esfuerzos, loables por cierto, pero que tiene pocas capacidades, pocos instrumentos, los, los logra capturar, pero después los suelta, esa inversión no va a venir y va a ser imposible que nos recuperemos económicamente. La seguridad es fundamental para que la inversión no solamente venga al país, sino pueda continuar y desarrollarse, ¿no? Entonces, si esta situación continúa, es muy probable que la recesión sea larga, profunda y el decrecimiento del país sea constante. Eso ya lo estamos sufriendo hoy día. Por eso es que los trabajadores se dan cuenta que cada vez hay menos trabajo. Te voy a dar un dato. Hace algunos días salió una información del propio gobierno, de una institución del gobierno, en donde se mostraba un decrecimiento, o sea, una pérdida de empleos formales en el sector agropecuario del país a octubre. A octubre se han perdido más de 120.000 empleos en el sector agropecuario, empleos formales. Entonces, si eso no es llamada de alerta en la criminalidad que tenemos hoy en el país y la pérdida de empleo, y no nos llama a unirnos tanto el sector privado con el sector público para resolver este problema que tenemos en el país, nuestra situación en los siguientes meses va a empeorar, ¿verdad? Un tema que se reclama mucho es el liderazgo que tiene que tener un gobierno, una gestión gubernamental en temas centrales, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con esta movilización nacional? ¿Cuál es el objetivo cuando confluyen gremios sindicales, gremios empresariales, instituciones civiles, ¿no? Este es un hecho inédito. Se ha visto en otros países en situaciones bastante complejas como la que estamos viviendo, donde la criminalidad o la gobernanza criminal intenta tomar control. Y eso es lo peligroso. Hace unos años en el hermano país de Colombia veíamos lo que algunos estudiosos llamaban ya la gobernanza criminal. Estamos viendo lo que ocurrió recientemente en El Salvador o recientemente en algunos distritos federales en México. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Cuando un Estado es ineficiente en reacción, ¿cuál es el objetivo de esta movilización? ¿Cuál es el clamor para que el Estado actúe como tal? Bueno, una exigencia desde las bases civiles, ¿no? Desde el sector productivo, una exigencia a las autoridades del Poder Ejecutivo, a las autoridades del Poder Judicial, de la Fiscalía, para que se ordenen, para que se dediquen para lo que están creados,
para que se dejen digamos, de buenas intenciones y que tomen acciones concretas. Basta ya de esta situación. Mira, hay mucha gente que está muriendo, mucha gente que no puede salir adelante porque vive extorsionada todos los días. En el caso nuestro, por ejemplo, estas movilizaciones que ya están acostumbrándose a hacer los fines e inicios de año, tienen una finalidad ideológica, política, pero también criminal, porque lo que buscan es el caos y en medio de estas tomas de carretera pululan una serie de gentes que lo que hacen es extorsionar a los que están, los camiones que están parados, a los comercios, entran a las empresas a robar, roban los camiones, tenemos denuncias de eso, fotos de esos, y eso continúa y cada vez de una manera mayor. Por eso, en el sector agrario, muchas empresas están disminuyendo sus operaciones. Y hay inversiones que vienen al país a explorar posibilidades y finalmente no se asientan en el país por la situación de tremenda inseguridad que vivimos. Entonces, lo que buscamos acá no solamente es una marcha, lo que queremos, estamos llevando una serie de puntos con propuestas. Dentro de esas propuestas, y que ha nacido, es cierto, de un trabajo que han venido haciendo estas asociaciones, estas instituciones sindicales, una serie de propuestas, y la principal es un trabajo conjunto, un espacio en donde podamos estar el sector público y el privado para trabajar directamente este tema en soluciones para este tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? No queremos que se quede en una marcha, queremos generar conciencia, sí, a partir de este martes 19 en la tarde, pero que a partir de ahí se comience a actuar y que exista un espacio público-privado donde estén trabajadores y gremios empresariales con las autoridades del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Congreso de la República para tomar medidas operativas efectivas contra esta lacra que tenemos en el país de la criminalidad y la delincuencia. Aprovecho esta conversación, señor Amaro. ¿Cómo está cerrando este año el sector agricultura, el sector de la agroexportación? ¿Cuáles son las cifras proyectadas? Mira, nosotros tenemos un crecimiento bastante importante en ventas, digamos, de exportación durante los últimos 20 años. Este ritmo de crecimiento ha ido disminuyendo del 2020 a la fecha. Y este año estamos a octubre, estamos en negativo, me parece que cerca del 3% en negativo en agroexportaciones en valor, pero en toneladas, o sea, en toneladas enviadas afuera, mucho más en negativo. ¿Esto qué significa? Es el resultado de malas políticas públicas, pero también el resultado de esta situación de crisis interna que no se resuelve y el resultado también del niño global y del yacu que hemos tenido este año, ¿no? Y sobre todo en las marchas de enero y los conatos de marcha de fin de año, ¿no? Entonces es un año bastante complejo, complicado, malo para el sector agrario en general, tanto para la agricultura que atiende el mercado local como para la que atiende los mercados internacionales, ¿no? De alguna manera ha ayudado el incremento de algunos precios internacionales, sobre todo en los productos donde Perú es líder, porque si el líder no lleva suficiente producto a esos mercados, hay escasez y sube un poco el precio. Eso ha ayudado un poco, pero sin embargo, la problemática es más profunda y las empresas están en una situación bastante complicada, ¿no? Y los productores agrarios, ¿no? Es por eso que nosotros, como tú sabes, hemos pedido al gobierno un plan de reactivación económica desde antes de julio de este año. Ayer, justamente, el gobierno publicó el reglamento para este programa de garantías de préstamos para empresas de todos los sectores, incluyendo el sector agrario, tanto pequeño, mediano, grande empresa, y ayudarlos de alguna manera en el tema financiero para bajar costos financieros, ¿no? Esto ya se aprobó ayer, es una buena noticia, digamos,
La otra es la aprobación de una norma para el sector textil también en el Congreso, que tiene un artículo para el sector agrario, que ayuda también a bajar algunos costos, no afecta para nada los derechos laborales, que es lo que nosotros no queremos afectar, pero hay muchas medidas más que faltan, ¿no? Por eso, desde acá de tu programa, exhortamos al gobierno y al Congreso de la República que nos ayude al sector agrario, que es el sector más grande que tiene el país, más importante que tienen los países y más estratégico, para acelerar este proceso de implementación de medidas que puedan sacar adelante al sector agrario, ¿no? El 25% de la población económicamente activa depende del sector agrario. Por eso su importancia y sobre todo en años en que estamos en una crisis alimentaria en el mundo y en el Perú. Ha aumentado la anemia, ha aumentado la pobreza. No podemos desamparar este sector económico del país, que es el sector agrario en su conjunto. No solamente a la agricultura pequeña familiar que atiende mercados locales, sino a la agricultura también moderna, que de ella depende el intercambio comercial alimentario y el ingreso de divisas y la generación de empleo formal en las zonas rurales. Justamente sobre ese tema, la generación de empleo que tanto se requiere en el país, ¿hay a la vista inversiones nuevas en el sector o eso está paralizado por la misma situación que usted ha descrito? Mira, cuando hay situaciones en los países de recesión económica y cuando hay crisis continuas como las que tenemos, es muy difícil que venga inversión nueva. Viene inversión, pero inversión, digamos, alguna inversión poca. Una de ellas ha sido, por ejemplo, esta gran empresa de Centroamérica que ha comprado Agrocasa, ¿no? O sea, hay algunas inversiones, pero no lo suficiente para poder desarrollar y seguir creciendo en el sector, ¿no? No solamente la traba es el tema de inseguridad, sino el clima de negocios. Y el clima de negocios está marcado por las instituciones, por un lado, y por otro lado, por la regulación. En la medida que la regulación sea atractiva para la inversión viene. Y la regulación, lamentablemente, en el sector agrario ha ido degenerándose, ¿no? Tenemos problemas con la nueva ley agraria que se tiene que corregir. Y tenemos que sacar una normativa que sea promotora de la agricultura. Es por ello que el trabajo que tenemos que hacer en este año que viene es arduo y no es un trabajo que solamente pueda hacer el Ejecutivo o solamente pueda hacer el Congreso. Tiene que ser un trabajo coordinado con el sector privado, que es el que trae inversión, es el que arriesga y es el que sufre estas crisis internas y esta política pública mal diseñada, ¿no? Que tenemos que corregir. Es importante la actuación de todos en conjunto para poder, poder salir y superar esta situación. El otro tema que nos afecta es, por ejemplo, el poco avance que ha habido con el desarrollo de la infraestructura mayor de los proyectos de irrigación, por ejemplo, Chaimochi, eh, Majes Siguas están parados, están trabados. Esto no permite tener un horizonte de nuevas tierras para nuevas inversiones, y no se sabe cuándo se va a destrabar. Además de ello, no permite darle seguridad y agua, no solamente a esos zonas que van a ser irrigadas, sino también a zonas urbanas, porque esa agua se va a utilizar también para la ciudad de Trujillo o en Arequipa, etcétera, o para ayudar también a otras zonas de la irrigación, ¿no? Em, el caso de Ica, por ejemplo, es emblemático, ¿no? Entonces, Ica tiene muchos valles fértiles, tiene mucho desierto donde ha sentado también la agricultura, tiene mucha pequeña agricultura también y necesita infraestructura que permita embalsar el agua y poder dosificarla en épocas donde hay poca agua. O sea, agua finalmente tenemos en el país, el problema es que nos falta infraestructura. Y en Ica, recuerdas, hace algunos años había una iniciativa privada que iba a traer agua de Huancavelica, pero iba a irrigar zonas de Huancavelica, de Pisco, de Villacurí y de Valle de Ica. Y eso iba a dar sostenibilidad a ambas regiones, ¿no? Tanto la Huancavelica, la Así sierra, es. como la ciudad de Ica. ¿Qué sucedió?
no se pudieron poner de acuerdo ambas regiones, Huancavelica e Ica. El ejecutivo de ese entonces tampoco hizo bien su trabajo. Finalmente, la empresa que iba a hacer este desarrollo de infraestructura se aburrió y se fue. Hoy día estamos en nada nuevamente en Ica. Y es una ciudad que tiene un clima Y maravilloso, ha sido pionera. y un potencial agrícola envidiable, ¿no? Impresionante, Así es, envidiable, así es, impresionante. Ese es uno de los mejores climas que tiene el así país es. para hacer agricultura. Entonces, mira las oportunidades que estamos perdiendo como país. En vez de estar peleando, tener esas pugnas por los poderes, ver lo que está pasando en la Fiscalía, en la Junta Nacional de Justicia, en el Congreso, en el Ejecutivo, mira las oportunidades Así que es. estamos perdiendo los ciudadanos y finalmente eso se traduce en pérdida de bienestar. Y sobre todo que hay la voluntad del empresariado nacional de apostar, ¿no? Nosotros somos Mira, testigos tenemos cómo apuestan, cómo creen en el país, ¿no? muchos países, muchas empresas de muchos países del mundo quieren venir a invertir al país, al Perú, Claro. por las condiciones que tiene su clima, sus Así es, regiones, tiene así es. agua, la gente, la gente es muy buena, es muy capaz, es muy especializada en nuestros sectores, pero las condiciones no las da el Así país. es. Así Entonces es. acá vamos a tener que hacer reformas estructurales de segunda, tercera generación. El sector privado tiene las capacidades para ayudar a las autoridades, pero se tiene que dejar ayudar. De eso se trata. Yo le agradezco la amabilidad, señor Gabriel Amaro, como siempre, por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy amable. Felices fiestas. Muy gentil. Muchísimas gracias, felices fiestas a todos y nada, no hay que perder la fe en el país, hay que seguir trabajando para sacar a nuestro país adelante. Muchas gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.